Primer Contacto, con todas las tendencias. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Primer Contacto. Hoy es viernes 5 de mayo, que el Señor los bendiga. Todo el equipo está listo. Por supuesto, Elizabeth Márquez y quien les habla, Juan Francisco Tito del Corral, presentes en este Primer Contacto. Así es, buenos días Venezuela, listos, 6 en punto de la mañana para llevar toda la información que presenta la prensa nacional, la prensa regional, internacional y deportiva. Recordamos nuestra cuenta en Twitter, @primercontactob. Iniciamos grandes titulares. Y lo hacemos con el gran titular del diario El Universal en su edición del día de hoy, a 6 columnas, 3 para cada grupo. El de la izquierda: invitan a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela a promover la constituyente. Y el derecho de las pantallas: Asamblea Nacional pide a la Organización de Estados Americanos frenar la salida del país del organismo. Vamos con el de la izquierda. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo un llamado a los afectos al gobierno para dar la batalla por la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Nicolás Maduro señaló que se trata de un nuevo proceso de profundo contenido social. Trabajadores de la industria petrolera nacional expresaron este jueves su apoyo incondicional e irrestricto al presidente y a su propuesta. El de la derecha de sus pantallas: Asamblea Nacional pide a la Organización de Estados Americanos frenar la salida del país del organismo. Julio Borges, presidente del Parlamento, se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Se entregó copia del acuerdo de rechazo de la Asamblea Nacional a la salida de la OEA de Venezuela y los documentos legales que lo respaldan. Es importante que la opinión pública internacional sepa que Maduro va a convocar una constituyente no electa por el voto popular directo y secreto, dijo Borges en rueda de prensa. La fotografía del Universal para el día de hoy: ahí la tienen. Comunidades Bellomonte. La zona destaca por su moderno urbanismo. Situada en el centro geográfico del área metropolitana, la urbanización reclama mejores servicios, iluminación y asfaltado. En ella se erigen hermosos edificios. La calle Montelíbano data de 1986 y posee una llamativa estructura de piedras. La concha acústica destaca en la geografía de la urbanización. Más información del diario El Universal: Cintillo Superior, un circo para la nostalgia familiar, en la parte izquierda superior. Tenemos que hoy se estrena en la Sala Cabrujas la obra de Lupe Gerenberg, El hijo del presidente, circo familiar con la dirección de Gabriel Agüero. En la parte central, Vargas Llosa sale en defensa del papel. El premio Nobel defendió en la Feria del Libro de Buenos Aires el espíritu crítico con el que las obras impresas dan sentido a la literatura. En la parte superior derecha, en ese cintillo, la moda retro juvenil de vinilo. Inspirados en los años 80, la firma trujillana pues presenta piezas juveniles como kimonos, franelas y bermudas que vienen en original empaque. Seguimos revisando la información que tiene hoy en portada el diario El Universal. Rusia, Kuwait y Arabia Saudita dispuestos al recorte de crudo. Ante los altos niveles de inventarios que mantienen los países industrializados, los miembros de la OPEP y aquellos productores que se mantienen fuera del cártel, han avanzado bastante en acercar las posiciones en torno a la extensión del acuerdo de reducción de la producción alcanzado a fines de 2016 hasta el segundo semestre de este año. Venezuela, Rusia, Arabia Saudí, Argelia, Kuwait han avanzado en el tema, según el ministro de Energía ruso Alexander Novak, y el encuentro será en Viena el día 24. También tenemos en este cintillo, o mejor dicho, en esta portada del diario El Universal, Torrealba 2 puntos. Está hablando del ministro del Trabajo, Francisco Torrealba. Él asegura podrán realizarse retiros con la tarjeta de alimentación. Oficializado el ajuste salarial y el ticket de alimentación, el ministro cree que este último se adaptará para que las personas puedan retirar dinero en efectivo de los cajeros. Más información del diario El Universal, amigos. Materia deportiva, allí lo tienen en la parte superior izquierda.
Odor despachó un jonrón. Rougned Odor festejó pues su cuadrangular y la victoria de su equipo. El jugador de los Rangers de Texas, Rougned Odor, conectó un cuadrangular en su primer triunfo y su equipo derrotó a los Astros de Houston por 10-4. Este es el quinto vuela cerca del venezolano esta temporada, en la que aún no ha desplegado todo su aporte ofensivo. En este encuentro tenemos que por los Astros, el también criollo Marwin González extendió su buena racha y pegó su cuarto cuadrangular en los últimos 3 días. Tienen allí pues una fotografía de Rougned Odor. Más información en Historias de la Vida o de Vida, Ludmila Calvo, a quien conozco personalmente y soy muy admiradora de su gran trabajo. Dice presidenta de Senosalud, haber superado la enfermedad significó mucho para mí, dice la señora Ludmila Calvo. Dios me ha dado muchas cosas en la vida que agradecerle, una familia bellísima y una pareja, fueron sus palabras. Seguimos revisando información del diario El Universal. Allí tienen las cotizaciones del tipo de cambio. DIPRO, bolívares 10 protegido, divisas protegidas administradas por el Estado para bienes esenciales. El DICOM, cambio complementario, sistema fluctuante según la demanda, se encuentra en 719,30 y el implícito, que es el flotante, relación entre masa monetaria y reservas internacionales, se encuentra en 1410,04. Seguimos revisando ese cintillo inferior. En materia de política, Cancillería y la ONU se reúnen por el Esequibo. La canciller Delcy Rodríguez recibió este miércoles al buen oficiante de la ONU, el noruego Dag Nederlander, para tratar la controversia entre Venezuela y Guyana sobre el territorio de Esequibo. Igualmente en ese cintillo inferior, en materia internacional, esposo de Isabel II se retira de la vida pública. El príncipe Felipe, duque de Edimburgo, cumplirá con su agenda pública para otoño, cuando se jubilará tras casi 70 años de servicio a la corona como consorte real. En el futuro elegirá a qué actos asistir. Revisamos ahora la portada del diario Últimas Noticias. Les pusieron los ganchos a 4 jefes guarimberos. Bueno, se leería mejor, le pusieron los ganchos a 4 jefes guarimberos, quitándole esa S al les. El presidente Maduro anunció que operaban en el este caraqueño, aseguró que están desmontando bandas armadas que dirigen la insurgencia. Afirmó que a los detenidos le incautaron hasta bombas. Se comenzó a aplicar el Plan Zamora en el estado Carabobo, es la información que abre hoy Últimas Noticias. Seguimos revisando otra información que también es principal. Inaugurada la Expo Producción Soberana. El jefe de Estado encabezó el acto en el patio de honor del Fuerte Tiuna. En el evento, que se extiende hasta este domingo, participan 638 empresas de los sectores industrial, farmacéutico y agroalimentario. Seguimos revisando Últimas Noticias, lo hacemos en el cintillo superior. Mejorará el suministro de agua en Maracaibo. Critican ofensas contra el Papa por declaraciones. Esto lo dice Monseñor Mario Moronta. El obispo insistió en que prevalezca el diálogo y exhortó a todos los sectores a una cruzada por la paz. Tarjetas de alimentación. Atención, banca debe adaptar cajeros para dar avances de efectivo. En materia de constituyente, Elías Jagua invitan a la mesa de la Unidad Democrática a reunión el lunes en Miraflores. Secuestraron a un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas, disidencia de las FARC. Las Naciones Unidas recibirán 1000 armas en el marco del acuerdo con el gobierno. Vamos a revisar ahora el gran titular y fotografía del diario Vea en su edición impresa de este viernes 5 de mayo. Ahí lo tienen en pantalla. Invitación formal a la mesa de la Unidad Democrática, la MUD, para la constituyente. La Mesa de la Unidad Democrática recibió invitación formal para sostener un primer encuentro con la Comisión Presidencial para la Constituyente, informó el presidente de esa instancia, Elías Jagua. La reunión fue pactada para este lunes 8 de mayo a las 11 de la mañana en el Palacio de Miraflores. Más información del diario Vea, amigos. En ese cintillo superior, sabotaje eléctrico dejó pérdidas millonarias. Igualmente, tarjeta alimentación debe dar efectivo. El ministro para el Trabajo, Francisco Torrealba, informó que las tarjetas de Cesta Ticket no van a desaparecer, sino que entrarán en un proceso de adaptación para que puedan ser usadas en cajeros electrónicos. Más información que tiene Vea en su portada, amigos. Venezuela rechaza injerencismo de canciller Holguín. La ministra
para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, respondió a las declaraciones emitidas por su homóloga colombiana, María Ángela Holguín, sobre la convocatoria a constituyente en el país. Y para culminar, la información que aparece hoy en portada en Vea: secuestran a funcionario de la ONU, esto en Colombia. Revisamos la portada del diario El Nacional con sus respectivas fotografías, allí lo tienen. Entre comillas, luchamos para que los guardias nacional bolivarianos también tengan un país mejor. Guardias nacionales echaron gas pimienta y dispararon perdigones y metras. Bien, los estudiantes tomaron la calle para demostrar que quienes protestan por la ruptura del orden constitucional no son terroristas, sino venezolanos que se resisten a que les roben el futuro. Y de hecho el titular es la afirmación de los estudiantes: luchamos para que los guardias nacionales bolivarianos también tengan un país mejor. Bien, los usevistas fueron embestidos por tanquetas y atacados con bombas lacrimógenas en la entrada de Plaza Venezuela. Y dice por acá también: reseña asesinado a tiros dirigente estudiantil en El Tigre. También tenemos en esta información un collage de fotografías. La más grande que se ve en pantalla reseña en su leyenda: en la Universidad Central de Venezuela el ataque fue desproporcionado. Igualmente en la parte inferior, en la fotografía a mano izquierda, dice que los estudiantes de la UNIMED tomaron el distribuidor metropolitano. Y en la pequeñita a mano derecha, esto es en el Zulia, los estudiantes se apostaron a las puertas del cuartel Libertador. Igualmente aparece por acá: constituyentes defenderán la Carta Magna del año 1999. Es la información que abre hoy diario El Nacional. Igualmente, cambiando de información, en otro rubro, materia deportiva, presenta en su portada El Nacional: Marwin González se convirtió en slugger. El utility venezolano sorprende con la demostración de poder en la naciente temporada de las Grandes Ligas. El oriundo de Ciudad Guayana es el criollo con más vuelas cercas este año, 9. También lidera a los Astros en ese departamento. Revisamos otros titulares de interés en el diario El Nacional. Ya lo van a tener en pantalla. Joven y muy rica, sí, ahí en la pantalla, en la parte superior, y no puede ser otra. Adele es la única artista menor de 30 años de edad que aparece entre los 20 músicos más ricos del Reino Unido. Su fortuna asciende a 147 millones de euros. En 2016 se incrementó en 47 millones por las ganancias que obtuvo en materia de giras y conciertos. Bajamos en nuestra edición impresa, ustedes lo hacen en la parte izquierda de su pantalla, hay una fotografía. Dudamel alza la voz contra la violencia y el pueblo. El director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y símbolo del Sistema Nacional de Coros y Orquestas rechaza la represión y dice: basta de desatender el justo clamor de un país agobiado por una crisis intolerable. Hay un entrecomillado: hago un llamado urgente al presidente y al gobierno a que se rectifique y se escuche al venezolano. Hay otros llamados en esta primera página del Nacional. Uno de ellos dice: la Organización de Estados Americanos analizará el acuerdo de la Asamblea Nacional que declara nula la solicitud de retiro de la organización por contradecir el texto constitucional. El diputado Julio Borges presentó la objeción formal. Canadá considera que la propuesta de modificar la Constitución intensificará las tensiones en el país. Cree que la vía es liberar los presos políticos, y celebrar elecciones generales. El expresidente del gobierno de España, José María Aznar, calificó de golpe de Estado la convocatoria a Asamblea Constituyente. Nicolás Maduro quiere perpetuarse y no debe contar con ninguna ayuda externa. Los presidentes Juan Manuel Santos y Donald Trump hablarán sobre los mecanismos para enfrentar el retroceso democrático en Venezuela durante la visita de Estado del mandatario colombiano a Washington. Y en la parte inferior de El Nacional, Venezuela tiene el segundo salario mínimo más bajo de la región. Solo Cuba paga menos. A pesar de los frecuentes aumentos decretados por el gobierno, el más reciente de 60%, el salario mínimo quedó en 65.021 bolívares, que equivalen a 90,39 dólares al mes o $3 diario a tasa DICOM, cifra cercana al ingreso de una nación con pobreza extrema de 1,9 dólares diarios.
En la mayoría de los países supera los $200. Además, Venezuela tiene la inflación más alta de América Latina, 274,35% al cierre de 2016. El Fondo Monetario Internacional calcula que este año será de 1000%. Vamos con el gran titular del diario Panorama en su edición de hoy. Gobierno cita a una oposición negada a la Asamblea Nacional Constituyente. Mesa de la Unidad Democrática convocada para el lunes a Miraflores. Para la coalición es otra estafa histórica. Para Diosdado Cabello, misiones tendrán rango constitucional. La fotografía del diario Panorama para el día de hoy, ahí la tienen, Odor intratable. El zuliano Rougned Odor, camarero de los Rangers de Texas, sigue demostrando que está en su mejor momento. Ayer sonó su quinto cuadrangular de la temporada, también la botó Elvis Andrus en la victoria de su equipo 10-4 ante los Astros de Houston, equipo en el que el criollo Marwin González se fue para la calle en su quinto partido consecutivo, conectando vuelas cercas. Más información de Panorama. En la parte superior, Maduro llama a constituyente económica. Más información igualmente en Diario Panorama. Borges propone a OEA parar la salida del país. Tenemos que el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, entregó ayer al secretario general de la OEA, Luis Almagro, documentos aprobados de manera unánime por el Parlamento venezolano que frenan y que impiden que Venezuela pueda salirse de la OEA. Igualmente, más información del diario Panorama, exconstituyentes divididos. Hay por acá dos informaciones o dos afirmaciones de esos exconstituyentes. Dice por acá Roy Daza, el objetivo es un nuevo pacto social. La principal razón es buscar un acuerdo nacional que nos permita evitar que avancemos hacia una guerra fratricida o en una fase de intervención militar extranjera. El objetivo es cómo alcanzamos un nuevo pacto social. Igualmente tenemos por acá a Vladimir Villegas. Él dice, al gobierno ahora no le sirve la Constitución. Lo que hay es que cumplir con la Constitución, que es un proyecto con el que no se ha cumplido desde el 2007. Pareciera que el gobierno siente que ahora esta Constitución Nacional no le sirve a sus propósitos. Fueron las palabras de Vladimir Villegas. Bien, en más información del diario Panorama, amigos, tenemos en Maracaibo la crueldad del chofer del contratista. Los 3 detenidos por Polisur, por guardar relación con el crimen del contratista petrolero Ángel Bozo, fueron enviados al 6CPC. Allí su chofer Miguel Zambrano narró a los funcionarios con total sangre fría cómo planificó matar al patrón. Dijo que le adeudaba dinero. La crueldad de Zambrano no tuvo límites, pese a que Bozo le había dado una casa en Gallo Verde al cuido para que viviera con su familia, es decir, su esposa e hijos. Igualmente, más información de Panorama en su portada, amigos. Grave escasez de fármacos de alto costo. Situación de trasplantados es alarmante. El presidente de la coalición de organizaciones por el derecho a la salud y la vida, Francisco Valencia, denunció lo siguiente, entre comillas, fueron sus palabras: estamos ante una situación crítica en cuanto al suministro de los medicamentos por parte de la farmacia de alto costo del Seguro Social. No se compran fármacos de alto costo desde el mes de agosto. Trasplantados aseveran por su parte lo siguiente: esto es alarmante porque ya no nos podemos ayudar unos con otros. Igualmente, amigos, en el diario Panorama, en materia internacional, sancionaron 500 empresas colombianas. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, anunció este jueves que al menos 500 empresas han sido sancionadas por contratar a venezolanos que permanecen en ese país en condición de indocumentados. Dice entonces la canciller colombiana, entran venezolanos que no tienen ningún tipo de papeles, les pagan cifras irrisorias, no tienen ningún tipo de seguridad social, pero esas empresas ya están siendo sancionadas. Y para culminar con el diario Panorama, igualmente en materia internacional, Santos se verá con Donald Trump en Washington. La cita será el próximo 18 de mayo. Más información, amigos. Vamos ahora con el diario Ciudad Caracas. En su portada se titula Comisión Presidencial invitó a la MUD a la Constituyente. La Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente invitó formalmente a la agrupación de partidos que conforman la MUD a una reunión en el Palacio de Miraflores que se realizará el próximo lunes.
Elías Jagua, quien dirige la comisión, informó que envió a la sede de la MUD la invitación oficial en la cual se explica que el objetivo de la reunión es de recibir aportes, observaciones y recomendaciones respecto a la iniciativa del presidente Maduro, que busca crear espacios para la resolución pacífica del conflicto. Igualmente, amigos, en portada del diario Ciudad de Caracas aparece una fotografía del presidente Maduro. Dice, por un nuevo modelo económico. La inauguración de la Expo Venezuela Producción Soberana fue el escenario en donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a empresarios y productores del campo y la ciudad a definir el modelo económico que requiere Venezuela para su desarrollo integral como parte del debate que se ha iniciado en el país tras la activación del proceso constituyente. Vamos con el gran titular y fotografía del diario 2001 en su edición impresa del día de hoy. Ahí lo tienen, un mes de furia cega 35 vidas. Hay un trabajo de fotografías y de texto que presenta pues el contenido en su edición de hoy. Un mes de furia cega 35 vidas. Al menos un venezolano muere diariamente durante la represión a protestas por ruptura del hilo constitucional. Confirman decesos de estudiante de la Universidad de Oriente y Poli Carabobo. En 30 días de conflicto hay 717 heridos y 596 detenidos, pero ningún anuncio de elecciones pendientes. Según expertos, convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente echa más leña al fuego. Las mujeres de la Mesa de la Unidad Democrática se lanzan a la calle mañana. En la parte inferior del diario 2001 dice: Almagro pide ver a Leopoldo. Si nos vamos un poquito a la izquierda de sus pantallas, ahí hay unas fotografías y hay unas manifestaciones. Las fotografías dicen: la anarquía se apodera de Valencia, el comercio reporta pérdidas por vandalismo ante inacción de las autoridades. El gobierno acusa de caos a la derecha. Maduro afirma que capturaron a cabecillas de bandas con un arsenal en el este de Caracas. Reverol califica la situación como insurgencia armada. Hay tres fotografías en el centro de sus pantallas con unas diapo de color rojo. La de arriba de Dudamel, la del medio de Nacho, el artista, y el ministro Isturiz. Dudamel dice: el presidente escuche la voz del pueblo, los tiempos no pueden estar marcados por la sangre de nuestra gente. Nacho dice: me dirijo al mundo para pedirles de corazón que ayuden a los venezolanos a viralizar la represión brutal del régimen dictatorial. Aristóbulo Isturiz: para que consultar a la gente si la Constitución le da un derecho al presidente, Maduro puede convocar a la constituyente. Información que aparece en primera plana en Correo del Orinoco. Maduro llamó a las fuerzas revolucionarias a activar maquinaria electoral. El mandatario nacional y también máximo dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela instó ayer a la militancia, a las unidades de Batalla Bolívar Chávez VC y a las organizaciones y movimientos que integran el Gran Polo Patriótico a trabajar las 24 horas porque vamos a elecciones populares directas, universales y secretas para elegir el liderazgo de la Asamblea Nacional Constituyente. Fueron sus palabras, y prosigue: vamos a la calle con energía, con fe absoluta en nuestra patria y en el proyecto bolivariano, a un nuevo desencadenante histórico, a renovar la esperanza popular. Fueron las palabras del presidente Maduro. Igualmente, amigos, en más información del Correo del Orinoco aparecen varias fotografías, igualmente un collage, allí lo tienen en pantalla, y dice: producción y soberanía. A los productores los convoco a una gran constituyente económica que se sumen, señaló el presidente de la República, Nicolás Maduro, ayer durante la inauguración de la Expo Venezuela Producción Soberana, que se realizará hasta el domingo 7 de mayo en el patio de honor de la Academia Militar, ubicada en Fuerte Tiuna, en Caracas. Durante el recorrido, varios productores públicos y privados mostraron al jefe de Estado sus propuestas económicas en pesca, agricultura y otras áreas no menos importantes. Vamos a revisar los portales digitales informativos y por supuesto lo hacemos con el de la casa, noticierovenevisión.net. Julio Borges entregó documento a la Organización de Estados Americanos para frenar salida de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se reunió en Washington con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El parlamentario consignará un documento ante el Consejo Permanente de la OEA para frenar la salida de Venezuela del organismo.
Borges señaló que quiere detener ese proceso para que el país siga enmarcado dentro de lo que es el grupo de los países del hemisferio y no se escape de lo que es la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Su objetivo es buscar la mayor presión internacional para lograr elecciones en el país. Revisando otro portal, diariocrítico.com presenta como información principal: estudiantes de la UCAB entregaron peticiones a la Conferencia Episcopal Venezolana. Los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, llegaron a la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana en Caracas, esto para exigir que se lleve el mensaje al Vaticano sobre la represión y asesinatos durante las protestas. En la sede episcopal, los estudiantes fueron recibidos por representantes de la Iglesia, a quienes entregaron un documento con las peticiones del movimiento estudiantil. En la misiva se destacó la reciente ruptura del orden constitucional, la negación del Consejo Nacional Electoral a convocar elecciones y el uso indebido de las fuerzas de seguridad en contra de los ciudadanos. También se mencionó las agresiones de los grupos paramilitares conocidos como colectivos. www.noticias24.com. 35 fallecidos y 717 heridos tras hechos violentos en manifestaciones entre abril y mayo. El Ministerio Público registra un total de 35 personas fallecidas y 717 heridas como consecuencia de las manifestaciones ocurridas en el país durante el pasado mes de abril y hasta este jueves 4 de mayo en horas de la mañana. De los 35 fallecimientos, 18 ocurrieron en el área metropolitana de Caracas, 6 en Carabobo, 5 en Lara, 2 en Mérida e igual cantidad en Miranda, además de 1 en Barinas y otro en Táchira. Vale señalar que de ese número de víctimas, 4 eran adolescentes, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana y un efectivo de la Policía del Estado Carabobo. Mientras que la cifra de lesionados asciende a 717 personas, de las cuales 357 fueron reportadas por hechos relacionados con delitos comunes, 329 por derechos fundamentales y 31 por protección integral de la familia. El portal venezuelaldía.com presenta como información principal: Cámara de Comercio pide decretar estado de emergencia. Esto en Valencia. La Cámara de Comercio de Valencia y Fedindustria solicitó este jueves al gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, que decrete estado de emergencia en la capital de la entidad. Guillermo Manosalva, presidente de la Cámara de Comercio, dijo que debe implementarse una acción que detenga el vandalismo. Su propuesta es un decreto o un Consejo Federal de Emergencia. Amigos, la primera pausa en este primer contacto. Usted no se aparte de nuestra sintonía. Vamos a regresar a revisar las noticias regionales. Así es, ya venimos. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Iniciamos con la prensa regional. Lo hacemos con la mañana del estado Falcón. Batalla campal se vivió en el Cubo Azul y el Hatillo. Habitantes de la urbanización policial Josefa Camejo y del barrio Cruz Verde se sumaron a esta protesta en apoyo de los estudiantes. Por segundo día consecutivo, ayer los estudiantes volvieron a tomar las calles para declarar sus inconformidades por los acontecimientos que han sido anunciados por el gobierno nacional, convirtiendo en una batalla campal a los núcleos del Hatillo y el Cubo Azul de la Universidad Francisco de Miranda en Coro. Desde tempranas horas, los estudiantes en cada sede universitaria efectuaron cierres de calles y manifestaciones, pero hacia el mediodía en estos núcleos avivaron las mismas al iniciar la quema de cauchos con su respectivo acompañamiento de piedras, situación que fue reprimida por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana con perdigones y bombas lacrimógenas apoyados por Poli Falcón. El tiempo de Trujillo, tenemos que universitarios contra la Asamblea Nacional Constituyente. Los estudiantes universitarios protagonizaron ayer una masiva jornada de protesta contra el gobierno del presidente Maduro. Esto en rechazo a su pretensión de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La protesta universitaria fue reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y los denominados colectivos en las regiones central y oriental del país, lo que generó un saldo de varios heridos y un muerto en el estado Anzoátegui.
En el estado Trujillo, la movilización estudiantil se desarrolló de forma pacífica. El norte, estado Anzoátegui, ni curitas. Médicos del Hospital Luis Racetti de Barcelona protestaron nuevamente para denunciar la falta de insumos y medicinas en el principal centro de salud del estado. Los galenos alertaron que lo único con que cuentan para salvar vidas es con soluciones fisiológicas. Del resto, el paciente debe comprarlo todo. La prensa de Monagas, siguen llegando casos de niños con diarrea y vómito al Núñez Tovar, 28 niños hospitalizados, puede atender la emergencia. El jefe de la emergencia del Hospital Universitario, doctor Manuel Núñez Tovar, Jesús González, indicó que continúan presentándose casos de niños con estas afecciones, que bien puede tratarse en los centros ambulatorios o CDI cercanos a sus residencias para evitar congestionar el hospital. En más información que igualmente presenta la prensa de Monagas, dice ETI que es Escuela Técnica Industrial de Maturín requiere su sistema eléctrico. Los alumnos de la Escuela Técnica Industrial de Maturín tomaron las instalaciones y solicitaron a las autoridades que se aboquen a reparar el sistema eléctrico, el cual dejó de funcionar e impide el uso de electricidad en el plantel educativo de la electricidad. Bien, los estudiantes no pueden ver las materias prácticas. El Oriental de Monagas, piden saneamiento preventivo de Los Caños. El director general de Protección Civil y Administración de Desastres, Raúl González, expresó que envió una solicitud a los municipios de Monagas para que se inicie de forma inmediata el saneamiento preventivo de Los Caños y evitar que se desborden cuando entre la época de lluvia. Asimismo comentó que son 49 caños y que 19 de ellos están ubicados en las zonas vulnerables del municipio Maturín: La Muralla, La Murallita, Pinto Salinas, Paramaconi y zona rural de Boquerón. El periódico de Delta Amacuro, casi 400% aumentó el pasaje. Tenemos que el incremento fue abismal y tal vez por ello es que las personas todavía se encuentran impresionadas por el aumento del 400% en el pasaje del transporte público. A principios de este año en la Cámara Municipal esperaban que el incremento fuese a nivel nacional mediante una gaceta oficial. Sin embargo, las cosas cambiaron por la presión existente de los conductores. Los taxis están pendientes. Bien, antes de comerciales, revisamos cómo está la actividad del tráfico. En el metro se reporta operaciones en los andenes normal, vacío, no hay casi personas. En la autopista regional del centro, tramo Miranda, la pista está mojada. Por favor, precaución. Eli. También tenemos por acá, y lo reiteran en varios tweets, que no hay paso en ningún sentido en la perimetral de San Antonio de los Altos. Esto, bueno, porque hay obstáculos en la vía. También tenemos por acá sentido Petare, Cincola, La Floresta, Parque Generalísimo Francisco de Miranda. En más información, amigos, tenemos que estaban reportando en el Táchira, mejor dicho, en Margarita, que hay varios sectores sin luz, así que muchísima precaución. Antes de comerciales, Eli, informan hace aproximadamente unos 40 minutos, vehículo agarró candela tratando de pasar una barricada encendida en San Antonio, no hay paso. También igualmente autopista Gran Mariscal de Ayacucho, autoridades levantan accidente en el nuevo tramo de Nueva Casarapa, sentido a Caracas. Es la información de tránsito que tenemos a esta hora. Fuerte llovizna sobre Caracas, Cotamil, poca visibilidad, pavimento resbaladizo, previsiones, por favor, previsiones. Bien, ahora sí, hacemos una pausa, venimos con la información internacional. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Revisamos el panorama internacional. Y lo hacemos con la agencia de noticias BBC, información de Estados Unidos. La primera gran victoria de Donald Trump como presidente. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba proyecto de ley para abolir el Obamacare.
La mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley para revocar la Ley de Asistencia de Salud, más conocida como Obamacare, y que entró en vigor durante el primer mandato del expresidente Barack Obama. La llamada Ley Estadounidense del Cuidado de la Salud fue aprobada por 217 a 213 votos después de semanas de negociaciones dentro del Partido Republicano para reunir suficiente apoyo. La propuesta, que aún debe ser ratificada por el Senado estadounidense, no solo contaba con la oposición de los demócratas, sino también con la de varios republicanos y de grupos que representan a pacientes, médicos y hospitales. Más información la presenta la agencia de noticias EFE. Trump visitará el Vaticano, Israel y Arabia Saudí, esto en primer viaje al exterior. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitará el Vaticano, Israel y Arabia Saudí en su primer viaje al exterior a finales de mayo, que incluirá también su asistencia ya confirmada a la cumbre de la OTAN en Bruselas y a la del G7 en Italia. Altos funcionarios del gobierno adelantaron bajo anonimato a varios medios, entre ellos el diario político y la cadena NBC, los detalles de esa primera gira internacional de Trump desde su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. La agencia de noticias BBC con información de México. Mueren 10 personas en enfrentamiento con ladrones de combustible en Puebla. Una operación del ejército contra el robo de combustibles en el centro de México terminó con 10 personas muertas y 14 lesionados, 4 de los fallecidos militares. El incidente ocurrió la noche del miércoles en el poblado de Palmarito, a unos 190 kilómetros al sur de la capital del país. Es la primera vez que mueren soldados en un enfrentamiento con ladrones de combustible conocidos en México como huachiloqueros. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los militares buscaban una toma clandestina para robar hidrocarburos cuando fueron atacados. En un primer ataque, los agresores utilizaron a mujeres y niños como escudo, afirma la Secretaría. Los soldados no respondieron, pero 2 de ellos murieron por los disparos de los huachicoleros. Más información, cambiamos de latitud y lo presenta Reuters. Macron amplía su ventaja al final de la campaña presidencial en Francia. El candidato centrista a la presidencia de Francia, Emmanuel Macron, amplió su ventaja, esto en las encuestas, sobre su rival de extrema derecha, Marine Le Pen, en el último día de una tumultuosa campaña electoral. En la votación, considerada la más importante en el país en décadas, se enfrentan 2 puntos de vista diametralmente opuestos sobre Europa y el lugar de Francia en el mundo. Por ejemplo, Le Pen, líder del Frente Nacional, cerraría las fronteras y abandonaría el euro, mientras que Macron, un centrista independiente que nunca ha ocupado cargos de elección popular, quiere una cooperación más estrecha con Europa y una economía abierta. Amigos, hacemos una siguiente pausa. Usted no se aparte de la sintonía. Al regreso, revisamos sucesos. Ya venimos. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Revisamos información de sucesos. Y lo hacemos con el diario BEA. Asesinado presidente de la Federación de Centros Universitarios en El Tigre. En el diario 2001 asesinan a bachaquero por harina. José Gregorio Guerrero Almeida, de 22 años, fue ultimado por 2 sujetos pertenecientes a la banda El Encanto en el barrio San Blas de Petare. La víctima quiso ser beisbolista, pero sobrevivía con el comercio informal. Sucesos en últimas noticias. Ultimado policía en San Joaquín. El agente de Policarabobo recibió un balazo en la guarimba opositora. Hay 88 locales con daños totales en Carabobo. Pérdidas multimillonarias en Anzoátegui. Asesinaron a un líder estudiantil chavista. Y más información, le quitaron la vida a 2 taxistas para robarlo. A uno lo mataron en la avenida Panteón y al otro en el kilómetro 8 de El Junquito. Información de sucesos que presenta el día de hoy. Noticias del Tuy Miranda. 6EPC liquidó a delincuente en enfrentamiento en la acequia de Ocumare. Tenemos que Jaybiel Medina Bolívar, de 30 años de edad,
resultó muerto después de enfrentarse a tiros con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Ocumare del Tuy. El hecho sucedió en el sector La Acequia del municipio Tomás Lander. En otra información de sucesos, o en más información, está en la parte inferior, en pantalla, matan a joven para robarle su carro en Santa Teresa y murió ladrón tras lanzarse al río Guaire. Al regreso de comerciales, los invitamos al Rincón del Cierre. Ya venimos. Bien, amigos, estamos de regreso aquí en el Rincón del Cierre. Vamos a mirar los deportes, tenemos información de tecnología, de música, arte, entretenimiento. Como siempre. Bien, amigos, vamos a iniciar con Diario Líder, tabla y tabla. Así lo titula. ¿De qué se trata o de quién se trata? Marwin González ayer la sacó del parque para extender su racha jonronera desde el domingo pasado. El infielder suma 9 estacazos en la campaña y es líder entre los venezolanos en ese departamento. En más información deportiva, tenemos en ese cintillo superior, allí a mano derecha, Erod va por más. Eduardo Rodríguez vive un buen momento con Boston y enfrentará a Minnesota. Choca esos 5. Muy bien. De eso se trata el gran titular de Meridiano. Choca esos 5. Rougned Odor. ¡Ja! El segunda base de los Rangers de Texas descargó su quinto jonrón de la temporada ayer en triunfo de su equipo sobre los Astros de Houston. Su compatriota Elvie Andrus también la desapareció para ir en auxilio de los policías que no han podido imponer su ley en este inicio de temporada y Grandes Ligas. También hay otro titular en el Meridiano, importante también. Brasil atajó a Portugal, Mundial de Fútbol Playa. En debate hablado en portugués, los amazónicos derrotaron a su antigua metrópoli para instalarse en las semifinales del torneo de Soccer Beach que se realiza en Nassau, Bahamas. Tahití también avanzó tras someter al conjunto de Paraguay. Bien, esa es la información deportiva que nos trae hoy, señor. Diario Líder y también pues el Diario Meridiano. Estuvo buena esa chocada de 5, ¿no? Bien, amigos, tenemos más información en el mundo de la música. Tenemos que Juanes tiene su primera canción en inglés y se llama Goodbye for Now. Sí, bueno, adiós por ahora. Durante muchos años, el cantante colombiano pues había mencionado que quería cantar en inglés, pero que cantar en inglés no era lo suyo, aunque no estaba interesado en dar el salto al crossover. Sin embargo, el colombiano parece haber cambiado de opinión y nos regala su primer tema en inglés, Goodbye for Now, que formará parte del nuevo disco del artista. Mis planes son amarte, así se llama ese nuevo disco que saldrá al mercado el próximo viernes 12 de mayo. Doesn't mean you can't love me. Doesn't mean we won't ever speak. If we bow out gracefully, there's a chance we can begin. Every ending is a new beginning. We're past the beginning of the end. Let's say goodbye for now. El tema fue compuesto con ayuda del compositor, productor, generador de hits, Pooh Bear, y lleva un par de semanas siendo un éxito en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube. El videoclip de este tema cuenta la historia de un viajero en el tiempo que aterriza en el presente en búsqueda de una diosa indígena que es el amor de su vida. Doesn't mean you can't love me. Doesn't mean we won't ever speak. If we bow out gracefully, there's a chance we can begin. Every ending is a new beginning. We're past the beginning of the end. Let's say goodbye for now and go our separate ways. Down to my soul. Chévere, chévere. Bueno, a mí me gusta más en español.
Sí, es que siento así como que está como muy plain, ¿no? No me ¿Sí? parece Juan, sí. Bueno, siento- pero está chévere. Me siento está- diferente. Ahora, me parece muy bien pues ampliar las fronteras de la música, Claro. que ingrese al mercado pues americano también, que lo Ajón, conozcan. así es. Y bueno, yo pienso que los artistas y la mayoría de la gente pues debería saber más, Así varios es. idiomas, es parte de la globalización. Mire, es el momento de decir goodbye for now. Sí, goodbye for now. Bueno, llegó el final. Goodbye. Así es, será hasta el lunes tempranito, 6 en punto de la mañana. Y mientras los dejamos en compañía de la emisión matutina de Noticieros Venevisión, tengan todos un muy feliz fin de semana. Feliz fin de semana.